Y en medio de esta semana que pasó, hoy estamos empezando una nueva semana, recibimos tres noticias. Tres noticias. Algunas de ellas, dos de ellas, nos llegaron a tiempo para la reunión de oración. La primera es un nieto de la hermana Luz Helena en el hospital. Creo que aún está allí, ¿no? 12 años. Enfermito. Pues lo han estabilizado, pero uno piensa, a los 12 años uno se enferma y a veces se enferma mucho de tal manera que hasta peligra su vida. El viernes también llevaron a nuestro hermano Rodrigo, un poco mayor que 12 años, a urgencias. Y después de que pues fue tratado de un dolor muy fuerte en el pecho, le dio un infarto. Por lo que entiendo, la situación está estabilizada, pero había que esperar hasta el lunes para que le hicieran una operación. Así que estamos en medio de esto y orando que él se pueda recuperar. Y ayer, por la tarde, recibí otra noticia de Colombia, una hermana que había sido profesora en el colegio, en uno de los colegios cristianos de Colombia, en Ibagué, la ciudad de Ibagué. Fue maestra de mi esposa, y cuando yo ya crecí y fui maestro, fuimos compañeros, colegas de colegio, pues profesores que enseñábamos allí, y pasó a la presencia del Señor. Y ahora tenemos delante de nosotros el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos invita a pensar en nuestra vida, a mirarla con ojos críticos. También el Señor le permite a la persona que escribió Eclesiastés ser crítico con la fe. Si sirve la fe. Y la conclusión a la que llegó el autor de Eclesiastés es que si sacamos a Dios de nuestra vida, de nuestra sociedad, inclusive de nuestra asamblea, hay una asamblea en una iglesia en Apocalipsis que dejó al Señor a la puerta. Es decir, todo muy lindo adentro, muchas actividades, pero el Señor está a la puerta y tiene que llamar. Y entonces el que siente ese llamado y sale y le abre la puerta, él entra. En realidad, eso, aunque lo usamos para hablar de personas que no han recibido al Señor Jesús, para pedirles que lo reciban, en realidad habla de una iglesia que tiene al Señor afuera. No está en el centro donde debe estar, sino afuera. El libro de Eclesiastés nos lleva a reflexionar. Es, digamos así, como un libro filosófico. Piensa. Y la conclusión que sacarás, si eres honesto al pensar y si actúas según lo que piensas, si sacas a Dios de tu vida, de tu familia, de tu iglesia, de tu sociedad,
las consecuencias serán graves. Y a lo que llega el autor de Eclesiastés es: sin el Señor, todo es vano. Es como el humo, que parece que tuviera cuerpo y que se pudiera agarrar. Pero si te agarras del humo cuando estás en peligro, ya verás que es nada. Si estás en peligro en el mar y te agarras del humo que veas, vas a darte cuenta de que te estás agarrando de nada. Así, con eso compara el libro de Eclesiastés el predicador. Una vida sin tener en cuenta a Dios. ¿Cómo es? Lo escribió Salomón, un hombre que tenía riquezas, fama y paz. Tenía tiempo y tenía sabiduría. Suficientes cosas para sentarse tranquilamente sin pensar en qué va a comer al otro día y pensar en las cosas. Y él entonces reflexionó y llegó a la conclusión de que debajo del sol, es decir, sin tener en cuenta a Dios, todo es vanidad, todo es como humo, que parece que tiene cuerpo, pero no es nada, no nos sirve. 29 veces está la expresión debajo del sol en el libro de Eclesiastés. Y 38 veces la palabra vanidad. Eclesiastés, vamos a leer ese versículo. Eclesiastés 1, versículos 2 y 3. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Leamos el 3 también. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Debajo del sol, la gente corre, viaja, la gente se mueve, la gente está como nerviosa. Y lo que he caído en cuenta, o tal vez alguien me hizo caer en cuenta, es que le tenemos miedo a la quietud y al silencio. No queremos tener tiempo tranquilo para analizar nuestra vida. Y con el móvil ahora más fácil, porque podemos pasar todo el tiempo ahí y evitar estos momentos para reflexionar. Debajo del sol, todo es vanidad. Este hombre quiso dedicarse a la ciencia, a analizar las cosas con profundidad, pero también llegó a la conclusión de que la ciencia no tenía respuestas para su alma. Una cosa que la ciencia no ofrece es remedio para el complejo de culpa. La culpabilidad humana la sigue teniendo un científico. La ciencia no le da una respuesta que satisfaga a su corazón. Cuando alguien tiene este problema de que no encuentra ni, después veremos, ni en las riquezas, ni en el mucho trabajo, ni en tener muchas posesiones, ni en la fama. Influencer es en internet, pero eso no le
quita el complejo de culpa que tiene. ¿Cómo hace una persona que después de buscar en todo eso no encuentra remedio ni paz para su alma por su complejo de culpabilidad? ¿Qué le podemos decir? ¿A dónde le señalamos? ¿Dónde encontramos los creyentes paz cuando pensamos en nuestras culpas? Digámoslo porque de pronto hay alguien aquí con este problema. No encuentra paz para su corazón porque se siente culpable de las cosas que ha hecho y que alguna vez tiene que darle cuentas a Dios. ¿A dónde dirigimos su mirada? A la cruz, a la sangre del Señor Jesús, a una entrega completa a Él. Allí hay paz para el corazón. Del complejo de culpa también. Y lo decimos los que ya lo hemos experimentado. Encontramos en la cruz del Señor Jesús, en su sangre derramada, en su sacrificio, encontramos la paz, el perdón, la certidumbre, el gozo y la paz, que la ciencia no puede dar, la sabiduría tampoco, la filosofía tampoco. El placer es otra cosa que no había mencionado, pero también Salomón lo exploró. Y el mundo de hoy está dirigido para que dediquemos la mayor cantidad de tiempo al placer y no nos ocupemos de las cosas importantes. Pero el placer descubriremos que el placer lo acallamos con alguna cosa que tomemos o que hagamos, pero no satisface realmente el corazón. El siguiente día a lo mejor me siento más mal y necesito una porción mayor de lo que me causó placer para poderlo, como para poder sobrellevar este vacío. Solo el Señor da la verdadera paz y el descanso al corazón. Las riquezas. Venir a España con la meta de acumular. De eso también nos dice Eclesiastés. ¿Esas son las metas de tu vida? Serás decepcionado. Y hace una semana vimos más claramente todo lo que Eclesiastés tiene que decirnos acerca de las riquezas. La conclusión está en capítulo 2, versículo 11. Y les voy a pedir que lo leamos juntos. Eclesiastés 2:11. 1, 2, 3. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Si uno es honesto al analizar su vida, descubre exactamente lo mismo. Nos han enseñado, y a través de las redes sociales hay muchas maneras de desviar la atención a eso y decir no, que sí, que nos ocupemos de eso, que eso sí vale la pena. Al final, si somos honestos, podemos decir no es verdad. Y contra más edad tenga una persona, tanto más reconoce que así no es. Necesita mirar por encima del sol. Necesita a Dios. Y el autor de Eclesiastés tiene que buscar a Dios, porque si no, llega a la desesperación. Y algunas personas por ese camino, sin poder ver a Dios, han llegado al suicidio.
Es que no tiene sentido su vida. El autor de Eclesiastés, Salomón, se ve obligado a buscar a Dios. Y compara las cosas que Dios hace con las que nosotros hacemos. Ya dijimos que todo el afán, todas las carreras, todos los viajes, todo lo que la gente hace, no lo lleva a nada, a ningún propósito real. En cambio, lo que Dios hace llega a un propósito real. Eclesiastés 3:11, otro versículo hermoso para leer juntos. Es muy denso y hace 8 días meditamos en lo que dice este versículo, pero vamos a leerlo. Versículo 11 de capítulo 3. 1, 2, 3. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La razón por la que no estaremos satisfechos sin el Señor es porque Él puso eternidad en nuestros corazones. Entonces no hay manera de satisfacer la sed de eternidad solo con las cosas de este mundo. No hay manera. Si quieren probar, o algunos de nosotros quieren seguir probando, adelante. Luego nos cuentan, después de unos años, si el Señor les da todo ese tiempo. Pero en cambio, las obras de Él son hermosas y también son eternas. No solamente sirven para esta tierra, sino también para la eternidad, más allá del sol. No estaremos satisfechos sin Él jamás. El versículo 14 lo leo rápidamente. He entendido que todo lo que Dios hace será vanidad, perpetuo, todo lo contrario. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Las obras de Dios son eternas. Versículos 16 y 17 es repaso de lo que vimos hace 8 días, pero son verdades muy importantes. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Hay injusticia en este mundo? ¿Hemos sido víctimas de alguna injusticia? ¿O todos, solo yo he sido víctima de injusticia? Dios juzgará. ¿He cometido yo alguna injusticia? De repente estoy manipulando a alguien para que se sienta mal. Dios juzgará todas nuestras obras y no necesitamos contarle nada. Él lo escribe. Y al final libros serán abiertos. Todos nosotros tenemos un historial. Los únicos cuyo historial malo ha sido borrado son los creyentes y su hoja aparece en limpio, sin culpabilidad. No porque no hicieron nada. Hicieron mucho, pero todo fue borrado con la sangre del Señor Jesús. Dios juzgará. También vimos este hermoso versículo de Juan 4. Volvemos a leer. Respondió Jesús y le dijo, ¿me ayudan?
cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sed? Nada. Al contrario, hay tal abundancia en el corazón que puedo servirle a otros. En mí eso vive y rebosa para dar a otros. Eso es lo que el Señor ofrece a cada persona. Todo lo contrario de vanidad y de correr tras el viento, fatiga y cosas que no llegan a ningún propósito. Vamos a continuar un poco, aunque con los versículos que vimos y con lo que vimos hace 8 días, más o menos englobamos todo el tema de Eclesiastés, pero Eclesiastés tiene unas meditaciones muy interesantes, porque no siempre caemos en cuenta de esos secretos que el Señor nos revela por su palabra a través de este hombre que pudo pensar, meditar bien sobre las cosas. 4:12. Eclesiastés 4:12. Es un versículo muy interesante y se usa en las bodas. ¿Me ayudan con el versículo 12, por favor? 1, 2, 3. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Los versículos anteriores, muy conocidos, hablan de 2. Por eso es tan bonito para las bodas. El uno calentará al otro. Hay mejor paga del trabajo de 2 que de 1. Hay varias ventajas y siempre habla de 2. Y la última cosa que habla de 2 es si es atacado. Si una persona es atacada y tiene compañía, más fácilmente puede resistir el ataque. Pero de repente aparece el número 3. De repente aparece un doblez de más. Ya no se habla de 2, se habla de 3. Y dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En nuestra sociedad, el matrimonio está en crisis. Y más o menos la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. No tenemos que decir mentiras. No tenemos que engañarnos. Esos son los datos, eso es así. ¿Por qué pasa eso? Porque hay solo 2 hebras, 2 dobleces. Él y ella. Y como ambos son imperfectos, por cualquiera de los 2 lados, o a veces de los 2, puede romperse la unión. Pero ¿qué tal si a esos 2 viene un tercero mucho más resistente que los 2 y se une? Y si ese tiene el poder para superar todo lo que ninguno de los 2 puede superar solo, añadimos una unión que no se rompe. Bueno, el Señor es honesto y dice, no se rompe pronto. Puede romperse. Cuando un matrimonio cristiano, donde el Señor está, y que han querido hacer su unión delante del Señor, pero lo han ido dejando y solamente viven lo que ellos saben hacer y el Señor ya desaparece
del medio, puede haber ruptura. Es necesario que él ocupe el lugar central en el matrimonio y en la familia. Entonces, no hay ruptura pronto. Y también hemos observado muchísimos testimonios de hermanos que están juntos toda la vida. El Señor los ha conservado juntos toda su vida. Cordón de 3 dobleces, el Señor en medio. Debajo del sol, hombre y mujer. Y el matrimonio. Pero encima del sol, invocar al Señor, llevar a cabo el matrimonio delante de Él, dirigido por Él. Cordón de 3 dobleces. Eso hace la diferencia. Él hace la diferencia. En el capítulo 5 de Eclesiastés trata otro tema. Se parece un poco a Proverbios, pero lo trata desde otro punto de vista. Dice el versículo 1 del capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. A veces vamos a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Estas paredes? No. Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. Él en medio. Él el centro de reunión. Cuando vas allí, estás en la casa de Dios. Y como los que estamos aquí hemos ido a la casa de Dios, entonces nos conviene saber lo que dice aquí. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque los necios no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, ¿nos ha pasado? ¿Le prometemos algo al Señor? Bueno, pues eso va para nosotros. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué pasa con una persona que nos promete mucho y no hace eso que dice? Nadie le cree. Él habló, pero sí, dejémoslo hablar porque al fin y al cabo hay libertad de expresión. Pero ya se sabe que sus palabras no valen nada. Vanidad. Esas son sus palabras. Delante de Dios no debemos hacer eso porque Dios toma en cuenta lo que decimos. Entonces, más bien pocas palabras que sí voy a hacer y hacerlo. Y no tardar en cumplir lo que le he dicho a Él. Es curioso, el Señor escucha nuestras palabras. Él sabe que muchas veces, sobre todo antes de ser creyentes, hablamos sin pensar, le prometimos cosas a Él sin pensar. Pero sin embargo, sus palabras valen, las palabras que yo he dicho delante de Dios valen delante de Él. Y de toda palabra vana daremos cuenta, dice la Biblia. Entonces Dios lo apunta, Dios lo toma en cuenta.
Dios no dice, habló otra vez él o habló otra vez ella, y ya se sabe que eso es vanidad, no sirve, no es verdad, no lo va a hacer. Lo toma en cuenta. Entonces, delante de Dios tenemos que cuidar nuestras palabras. Versículo 10. No sé si alguno aquí ha sentido amor por el dinero, ganas de tener más, ganas de ser rico, de no tener necesidad de nada y poder mandar a todo el mundo, tener siervos y siervas. No sé si alguna vez alguno de nosotros ha tenido un pensamiento así. Yo sí lo he tenido. Y para mí que lo he tenido, estas palabras son necesarias. Carlos, ¿amas el dinero? Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Si yo amo el dinero, no me saciaré jamás. Y se han visto muchos casos de personas que tienen mucho dinero. En Colombia dicen, y quiere más. Entre más tiene, más quiere. No se sacia. Y el corazón no tiene paz. No hay contentamiento. Y si la persona no comparte con nadie, aún mayor es su ruina en el corazón. Aún más mal se siente. Amar el dinero. El Señor le garantiza, no te vas a saciar. Amas el dinero, no te vas a saciar. Bueno, dice más cosas. Cuando aumentan los bienes, a veces aumentan. Aunque yo no lo ame, el Señor me da abundancia. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero, ¿qué dice después? Al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Vale la pena buscar las riquezas, hacer de las riquezas mi Dios, al Dios al que le entrego todo? Mi salud, mi tiempo, todo. Eclesiastés nos dice no. En mi país vivieron indígenas que se hacían enterrar con sus riquezas. El alma de ellos, o el espíritu, fue a Dios, su cuerpo quedó ahí y volvió al polvo. Y las riquezas están exactamente como las pusieron los dolientes. En Egipto se pueden ver, no he ido, he visto fotos, se pueden ver grandes sepulturas muy adornadas, pero están ahí igual que cuando la persona murió. ¿Esa riqueza les sirvió de algo? Sí. En mi país les ha servido a los que han buscado tesoros de indígenas para hacerse ricos así. O sea, para otros que ni de la familia son.
Perseguir riquezas, amar el dinero, vanidad. ¿Qué es lo único que Dios da o que Dios aconseja cuando tenemos riquezas? Eso debajo del sol, porque hay cosas que se pueden hacer con nuestro dinero que tienen trascendencia a la eternidad. Cuando yo invierto en la obra del Señor, eso lo veré en la eternidad. Si a través del mucho dinero que el Señor me ha dado, yo he podido colaborar con Biblias o con un viaje de misioneros, y hay personas que se convierten a causa de eso que yo doné, encontraré esas personas en la eternidad. Pero bueno, debajo del sol, si solo nos quedáramos con la riqueza debajo del sol, dice versículo 19, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. El que tiene medios, el que el Señor le concede medios, riqueza, capacidad económica, disfrute de eso, dice aquí. Y mirando al Nuevo Testamento, tenemos un consejo adicional. Busca hacer el bien a otros con eso que el Señor te ha dado. Pero en todo caso, no haces nada con acumular mucho dinero y ser tú infeliz. Tampoco ganas nada con tener mucha comida y muy variada y muy costosa y no tener apetito. Necesitas que el Señor te conceda la manera de disfrutar de eso que te ha dado. Pero como no tenemos en la Biblia solamente a Eclesiastés, sino también otros libros, encontramos que la manera más sublime de disfrutar o de gastar, de invertir las riquezas que el Señor nos da es compartiéndolas con otros. Capítulo 7, versículos 2 al 4. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿A dónde es mejor ir? ¿A la casa de luto, donde hay una persona que acaba de morir y está allí en un féretro? ¿O es mejor ir a una fiesta, a un sitio donde haya comida, abundancia, música? ¿A dónde es mejor ir? Yo sé que nuestro corazón busca más fácilmente el lugar donde hay diversión, pero el consejo que hay en el versículo 2 es, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello, la muerte, es el fin de todos los hombres, y el que viva lo pondrá en su corazón. Versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Yo creo que por eso el Señor permite aflicciones en nuestra vida, porque aprendemos más cosas cuando estamos mal, cuando tenemos problemas. Cuando todo va bien, no pensamos en el Señor ni en la eternidad. Cuando las cosas van mal, gracias.
Cuando tenemos aflicción, cuando hay lágrimas, cuando hay problemas, buscamos al Señor de corazón. Mejor es ir a la casa del luto. Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Verdad? ¿O no? Y yo sé que escuchamos muchas voces que nos dicen, no, busca la casa de la fiesta, busca la casa donde hay alegría. El Señor nos dice, mejor es estar en la casa del luto. Y sabios los que de nosotros obedecemos esas palabras. Versículo 9. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? El versículo 9, porque creo que a todos nos interesa. 1, 2, 3. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Qué tal este consejo? ¿Lo necesitamos? Sí. Una de las cosas que el Señor quiere es que seamos lentos para la ira como Él lo es. Versículo 16. No seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Yo creo que esto lo hacemos más cuando miramos a otras personas. Ahí somos bastante justos y encontramos el defecto fácilmente en la otra persona. Y también ser sabio en exceso. También lo somos con otra persona, con las otras personas y pensamos, él no actuó con sabiduría. Pero lo que tenemos que hacer es ser así, pero con nosotros mismos. Y tener equilibrio en nuestras oraciones, en nuestras opiniones y también en enfrentar el chisme, porque el versículo 21 habla del chisme. No sé si conocen lo que es eso. Cuando contamos lo que no debemos contar, aunque lo contemos exactamente como ocurrió, el chisme tiene la tendencia a aumentar un poquito, a dar a añadirle a la información una opinión. ¿Qué dice para los que han escuchado alguna vez en su vida un chisme? Versículo 21. 1, 2, 3. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Y 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Necesitamos que el Señor nos diga esto? Sí. Porque al fin y al cabo, aunque son cosas debajo del sol, las necesitamos para vivir los unos con los otros y para quitar de nuestro corazón cargas innecesarias. Equilibrio en las opiniones y en la manera de enfrentar el chisme. Capítulo 8, versículos 12 y 13. Hermano Isaías, ¿lo tiene? Eclesiastés 8, 12 y 13.
No, es capítulo 8 de Eclesiastés, versículo 12. Sí. ¿Y 13? Que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que no son obras, por cuanto no temen delante de Dios. Gracias. Aquí Eclesiastés llega al mismo punto que Proverbios. Ay, gracias. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Los insensatos rechazan la enseñanza y la sabiduría. Temer a Dios es el principio de la prosperidad. El resto del libro más o menos dirá lo mismo. Pero hay una cosa muy hermosa que brilla en este libro de Eclesiastés y está en el capítulo 9, versículos 13 al 15. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece, esta es grande, una sabiduría grande. ¿Qué es? Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. El hombre pobre y sabio, pero que logra una libertad completa frente a un rey muy poderoso y que ha tomado medidas y ha sitiado la ciudad y tiene todas las de ganar. ¿De qué nos habla esto? Alguien que era muy rico y se hizo pobre, pero no dejó su sabiduría. Y venció para siempre al que parecía que nadie le podía ganar, Satanás. Y libró a los creyentes. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. No era pobre, Él era rico, tenía majestad y todo es suyo antes de venir a la tierra, pero todo lo dejó y se hizo pobre. Y fue a la cruz. Y en la cruz, con su sangre derramada y habiendo llevado todos nuestros pecados, nos libró para siempre. Y ya no estaremos bajo el poder del enemigo, de ese que es más poderoso que nosotros, pero mucho menos poderoso que el Señor, Satanás, que nos tenía en sus garras. Pero a este hombre que libra la ciudad con su sabiduría, dice en el final del versículo 15, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y esas palabras nos hacen recordar las palabras de 1 Corintios 11, 24 y 25. Allí también se habla de acordarse, de tener memoria. 1 Corintios 11, 24 y 25.
Jaime, ¿querrías ayudarnos con la lectura? Gracias. Y habiendo dado gracias, los partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros ha sido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El hombre pobre, el que se hizo pobre, pero sabio, que nos libró para siempre del poder del enemigo, nos ha dicho: acuérdense de mí. Es natural olvidarse de aquel hombre pobre, que ahora está en gloria, está sentado en el trono de Dios, pero se hizo pobre. A nosotros nos cuesta trabajo recordarlo. El Señor dice: haced esto en memoria de mí. Y eso el Señor se lo dice a cada creyente. Acordarnos de aquel hombre. Capítulo 10, versículo 1. Y este lo podemos leer todos aquellos que hemos tenido pequeñas locuras. A veces nos salimos de control y hacemos pequeñas locuras de diferente clase. Leamos el versículo 1 del capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tiene mucha sabiduría este versículo, ¿verdad? Las pequeñas locuras pueden echar a perder algo que huele precioso delante de Dios. Pecados ocultos, cosas que no he confesado, costumbres que tengo y que el Señor no aprueba, cosas pequeñas que guardamos, pequeñas mentiras, son todas del tamaño de una mosca, pero una persona que es estimada como sabia, prudente, que es como un creyente o una creyente, esas cosas hacen que pierda su perfume. Delante de las personas, debajo del sol, pero también delante de Dios. Este versículo nos hace reflexionar. Bueno, el discurso final lo voy a leer para terminar con el libro de Eclesiastés, pero básicamente lo hemos visto todo. Tenemos que buscar a Dios lo más temprano en nuestra vida que sea posible. No cuando ya nos duela todo y que no tengamos más remedio sino buscar al Señor porque estoy desesperado de los dolores que tengo y que estoy próximo a finalizar mi vida. Acuérdate de tu Creador, dice el versículo 1 del capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Los jóvenes que estamos aquí, me incluyo, el Señor quiere que le entreguemos lo mejor de nuestra juventud a Él.
que nos acordemos de Él temprano en nuestra vida, que Él sea lo primero en nuestra vida. Y lo que pasa es que pues Él quiere nuestra vida, pero también quiere ahorrarnos todas las penas que trae el camino del pecado. Sin Él, todo es vanidad, ya lo hemos visto. Habla también el versículo 12 de los muchos libros. Hay muchos libros en el mundo, pero solo hay uno que es el libro de Dios. Y es el que tenemos que buscar, volvernos expertos en la palabra de Dios. Y con esto terminamos el libro de Eclesiastés. El final de todo el discurso oído. Son dos versículos que hay, los versículos 13 y 14 al final del libro. ¿Los leemos, por favor? 1, 2, 3. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Las cosas encubiertas también. Las que hago en secreto también. Nadie las sabe. Dios las sabe y traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Pero el resto de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, nos muestra dónde podemos encontrar propósito para nuestra vida. Y que cada cosa y cada palabra que digamos tenga sentido, tenga peso. Y es entregar nuestra vida al Señor Jesús. Pues vamos a orar. Terminamos. Dios y Padre, te damos gracias por darnos este tiempo para escucharte. Nos enfrentamos cuando salgamos de aquí a muchas voces y encontramos muy poco de ti allá afuera. Te damos muchas gracias por darnos este tiempo de quietud, de abrir tu palabra con libertad y de enterarnos cómo tú ves las cosas, cómo iría mejor en nuestra vida. Nos encomendamos a ti, encomendamos nuestros corazones en tus manos. Te rogamos que nos libres de seguir cometiendo los mismos errores que hemos visto cometer a nuestros padres y abuelos y a mucha gente alrededor de nosotros. Concédenos, Padre, el poder temerte, el poder tener el respeto por ti y la reverencia por ti que necesitamos para vivir correctamente. Pedimos tu ayuda para aquellos que no tienen al Señor Jesús todavía en su corazón y que nosotros sabemos, los creyentes sabemos que sin Él no se puede llevar una vida sabia ni una vida correcta delante de ti. Te rogamos que les concedas llegar a los pies del Señor Jesús. Y Padre, a nosotros los que ya somos creyentes, concédenos andar en tu temor cada día. Concédenos crecer en que nuestra vida sea de olor grato para ti, porque es vivida en tu Hijo. Y concédenos apartar todas las moscas y todas las cosas
las pequeñas locuras que dañan el perfume y que no permiten que hablemos del Señor Jesús, que no permiten que demos un testimonio claro de Él. Nos encomendamos en tus manos y te damos gracias, Padre, por traer estas meditaciones a nuestro corazón. Te alabamos y nos encomendamos a ti, por medio del Señor Jesús. Amén.